Muy buenos días. Para dar inicio a la reunión de trabajo, compromisos de capacitación, socializando el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19, hace uso de la voz la comisionada ciudadana del Info, Ciudad de México, Marina Alicia San Martín Rebolloso. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos en nuestra primera reunión que coincidimos del área de capacitación con todos ustedes, con nuestros enlaces de esta labor tan importante y obviamente también compartir esta mesa ahora con mi colega y compañera, la comisionada María del Carmen Nava, en este proyecto conjunto que del año pasado hemos realizado y bueno, pues impulsado desde el área de Estado abierto por ella y que nos sumamos aquí del área de capacitación. Gracias por haberse conectado un día después de este día de este puente que nos toca y que ha sido un mes complicado para cada uno de todos nosotros, esperando que en sus casas y ustedes mismos también se encuentren bien. Muchas gracias a los equipos de trabajo, a la Dirección de Capacitación, a Laura Castelazo y a Aldo también por Trapero por ser el de Estado abierto y haber impulsado esta reunión. Me da mucho gusto recibir por lo menos el dato que tenía hace un momento, pues que tenemos 49 entidades conectadas y ya veo que tenemos 123 participantes ahí. Entre ellos, digo, no voy a decir todos, pero pues tenemos a muchos, están los institutos electoral, el Tribunal Electoral, la Procuraduría Ambiental, está el mecanismo de periodistas, tenemos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo, de Salud, Comisión de Derechos Humanos, Consejería, está también el Instituto de Educación Media Superior, muchos de también la Administración Central, varios fondos que nos acompañan aquí, distintas alcaldías también están presentes, como siempre, en este trabajo, el Instituto de Capacitación del Trabajo, secretarías, también tenemos algunas de gestión integral, de gobierno, de educación, está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también, está también Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo y muchas más instituciones que por lo menos hace un momento teníamos 49. Gracias por asistir a la convocatoria que se hizo de manera rápida, pero hemos estado como ustedes con 1000 actividades. Para no tener mayor retraso en estas palabras, les quiero compartir una presentación muy breve, solamente para dar la introducción, además de darles la bienvenida a esta reunión de trabajo, para explicarles cuál es el motivo de ella, que habíamos hablado de compromisos del área de capacitación, de socializar este decálogo de apertura y anticorrupción en COVID. Y parte de la labor de este instituto es justamente ponerles a ustedes herramientas y facilitar temas que trabajando además de manera conjunta entre áreas, y esta es la razón del tema. Siendo muy breves, nosotros, digamos, se hizo en esta sesión que estamos teniendo el día de hoy, que pensábamos tenerla el año pasado a finales, pero ya no alcanzamos, por eso las quisimos hacer inmediatamente iniciando el año. Les cuento que en mayo de 2020 se dio a conocer el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID. Esta labor fue impulsada por la Dirección de Estado Abierto, que también es parte del Info, y coordinada a cargo de la comisionada Mari Carmen Nava Polina. Ella y su equipo trabajaron 10 compromisos con distintas instituciones y se realizan en el marco, por supuesto, del tema que nos ha aquejado durante todo el año pasado, que es esta enfermedad, para hacer una serie de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria. Y se trata de difundir información. Ustedes saben que tenemos un portal y que ustedes también tienen algunas informaciones puestas sobre esta materia, pero se trata de difundir, entre otros, distintas vertientes de los 10 puntos que la comisionada explicará a detalle, pues distinta información que es útil para la ciudadanía y nosotros desde el lado de los sujetos obligados, qué es lo que podemos hacer y cuál es el llamado que podemos realizar. Por eso las acciones se dirigen a distintas instituciones, tanto como públicas y privadas. Se trata de una colaboración ciudadanía con las autoridades gubernamentales, con los entes del Estado, para tratar de adoptar un compromiso. Esa es la lógica que tiene este decálogo que les digo, ahorita ahondará más la comisionada Nava. La Dirección de Capacitación y nosotros también como parte del área que me corresponde a mí coordinar, nosotros nos sumamos también a estos compromisos desde el punto de vista institucional y por eso esta reunión conjunta en agosto de 2020 en el compromiso número 5, que busca atender recomendaciones de las organizaciones especializadas de la sociedad civil en nuestra región para tomar decisiones en materia de apertura de datos y transparencia presupuestaria. Esto incluye temas de partidas, recursos, convenios que se tengan asignados para la atención de COVID, temas presupuestales también en las instituciones públicas, y por eso es que nosotros como órganos garantes lo que podemos hacer es
ayudarles o participarlos a través de recomendaciones específicas para que puedan promover información que sea útil para la ciudadanía en el tema de COVID y pudieran incluso adoptar un compromiso desde la parte de sujetos obligados. Aquí, por eso, parte de la razón de esta reunión es también difundirles contenidos y materiales. Entre las acciones que nosotros asumimos como el área de capacitación, está una que es socializar justamente este decálogo en esta reunión a la que los convocamos. Ustedes son nuestro enlace con los sujetos obligados para el tema formativo y de especialización, y que junto con las unidades de transparencia pues pueden impulsar al interior de sus instituciones determinados temas e identificar qué es lo que nos sirve de información para promover en esta materia en relación con este decálogo. El otro compromiso es que podamos dar a conocer, y eso lo estaremos implementando en las distintas capacitaciones, una serie de información cuando se hagan estas sesiones que ustedes tienen con la Dirección de Capacitación para irse formando. Es socializar una serie de materiales, una serie de herramientas que la Dirección de Estado Abierto nos facilita también para que ustedes recuerden esta reunión y puedan ir considerando transparentar una serie de información como pues temas de presupuesto, partidas, acciones que se hayan realizado en temas de COVID y básicamente pues eso. Simplemente para cerrar, yo quiero decirles en esta bienvenida, en este inicio de esta reunión, que como nos decía Robert Kiyosaki, ¿no? Un CEO de Cashflow y autor de varias guías de inversión, pues nuestro futuro es creado por lo que hacemos hoy y no el mañana. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de hoy tomar en cuenta estas acciones de este decálogo que socializamos, que en una situación de emergencia la información salva vidas y es fundamental que se difunda y que se dé a conocer en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes están participando, porque eso teje confianza con las personas, ayuda a dar tranquilidad y seguridad a la población, y pues la capacitación nos prepara justamente para hacer frente a esta labor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana y sin mayor retraso, paso contigo, José Luis, para que des continuidad al programa, agradeciéndoles mucho su presencia y agradeciéndoles mucho al equipo de trabajo, por supuesto, esta colaboración conjunta, estimada Carmen, que me da mucho gusto que impulsemos, y su tiempo, sobre todo, para escuchar esta interesante labor y que nos ayuden a difundir esta información y a seguir tejiendo con la ciudadanía esta labor de servicio que nos corresponde como servidores públicos hacer. Muchísimas gracias. Adelante, José Luis. Gracias, comisionada, por su presentación. A continuación, hace uso de la voz la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Napolina. Adelante, comisionada. Buenos días a todas y a todos. Pues encantada de estar por aquí con ustedes. Muchas gracias, Marina, por esta oportunidad de reunirnos justo con el área de capacitación y con todos los enlaces de la Ciudad de México para poder justo poner a consideración el uso de una caja de herramientas que hoy damos justo la primicia desde esta actividad y desde esta reunión. Me gustaría, pues, sobre todo, me parece que en el combate a la corrupción y en la apertura institucional y, por supuesto, la transparencia, entre más estemos de la mano, más instituciones, más personas como parte de la sociedad, empujemos estos temas y, sobre todo, sepamos cómo empujarlos, vamos a ser mucho más contundentes en tener más información pública, que me parece que ese es el objetivo último que queremos al impulsar este tipo de acciones. Me quisiera comentar cuál es el contexto, dónde estamos parados justo hoy 2 de febrero, Día de la Candelaria, ¿no? En cuanto a las adopciones del decálogo. Justo como comentaba, gracias, comisionada Marina, por hacer esta introducción a cómo se llegó al decálogo. Este decálogo fue pues un texto colaborativo con distintas comunidades desde distintos ámbitos, desde academia, desde los sistemas anticorrupción, los garantes, y en ese sentido, por supuesto, también organizaciones de sociedad civil. Y la idea era cómo podemos tener un estándar mínimo de información durante la pandemia de manera proactiva y que también se ejerza y se construya en torno a los elementos de la apertura institucional. En ese sentido,
y a la fecha, en el caso de la Ciudad de México, hay 27 sujetos obligados que se han registrado justo con distintas adopciones. Desde el año pasado, en cuanto se generó este decálogo, se puso a consideración de todos los sujetos obligados de la ciudad, y al momento tenemos 34 registros en la Ciudad de México. Desde instituciones públicas, como refería la comisionada San Martín, hasta también desde la academia, organizaciones de sociedad civil, iniciativa privada, y es fundamental. ¿Por qué? Porque también la apertura se da desde cualquier ámbito en el que estemos. Y una de ellas es, por supuesto, todo el ámbito privado, donde también hay donaciones en torno a COVID, ¿no? En torno a cómo solventar la pandemia. El punto es que para nosotras siempre ha sido fundamental poder dar muestras de transparencia en general, ¿no? Y en ese sentido no hay ningún rincón del ámbito social, del ámbito del Estado que se escape a estos parámetros de implementación. Y bueno, pues, ¿cómo podemos justo acercar, o sea, cómo implementar el decálogo, ¿no? Porque muchas veces, y eso nos topamos justo cuando lo íbamos construyendo, de cómo hacemos, o sea, no solo es un conjunto de buenas ideas, sino cómo las vamos a ir aterrizando. Y ahora en esta sesión de trabajo con capacitación, nuestra idea es justo presentarles esta caja de herramientas de cómo poderlo aterrizar, ¿no? Como lo referían también, pues son 10 compromisos y se deriva con distintos alcances, y también hay compromisos que se pueden aterrizar vía tecnologías de información o vía comunicación alternativa, en fin. Y me gustaría ir justo paulatinamente y bueno, también comentar que en la medida de lo que ustedes consideren de intervenir, pues hagan uso de la voz, o bueno, yo en general soy más flexible así, o me ataño, me acato a la modalidad que trabajen en capacitación, ¿no? Pero igual, ahí si quieren dejar en el chat preguntas, en fin, yo las puedo ir incorporando conforme tenga mi exposición. Y bueno, aquí la idea, por ejemplo, de qué compromisos tenemos en el decálogo es concentrar en un solo punto digital, por ejemplo, toda la información. Lo que se ha visto en esta pandemia, sobre todo con tanta necesidad y tan diversa y en distintos momentos, es que hay que ir piscando la información. Muchas veces está toda ahí, pero el plus de tenerlo concentrado en un solo sitio es fundamental, ¿no? También el uso del lenguaje sencillo es indispensable. ¿Por qué? Porque estamos ciertas que en algo tan complejo como los cuidados de la salud y cómo hacemos incluso uso de los recursos presupuestales, humanos, materiales, públicos para solventar la emergencia de la pandemia, necesitamos comunicar el lenguaje muy sencillo y en palabras muy accesibles la información que queremos dar a conocer. ¿Por qué? Porque queremos justo generar mayor uso de la información pública, que de por sí es complejo construirla en este momento de trabajo con virtualidad, de distancia, en fin, que estamos trabajando las instituciones con capacidades distintas y alcances diferenciados. De tal manera que lo ideal es que si tenemos la información a mano, podamos hacer uso de ella y comunicarla en lenguaje muy sencillo. En ese sentido también, algo que nosotros nos gusta enfatizar es que de las respuestas de solicitudes de información que ya se tienen, sacarle el máximo jugo posible, ¿no? También muchas veces hemos detectado por el campo de las revisiones que hacemos de evaluación y cumplimiento de obligaciones de transparencia, es que las respuestas a solicitudes de información se pueden llegar a concentrar incluso en generar campañas de comunicación, porque tenemos
quizá preguntas frecuentes, y en ese sentido también podemos dar respuestas frecuentes y visibilizar esa información que es de interés de las personas. En ese sentido, pues buscamos igual promover economías de escala y aprovechamientos de la información que ya se tiene y que ya se dio respuesta. Y bueno, pues también me gustaría comentar otra de la información que tenemos preparada. Si podemos seguir al siguiente, por favor. Gracias. Es que una de las formas de acercar información no solo es Querida Carmen, se cerró tu micro. Carmen, ya. Ah, ya. Sí, qué raro. Gracias, gracias, Marina. Comentaba que justo lo importante aquí es no solo tener un medio digital muy engrosado y donde se localice de manera muy sencilla la información y en palabras simples, sino también hacer uso de los medios digitales de información, ¿no? ¿Cómo es eso? De los medios alternativos a los digitales, perdón, como radios comunitarias, como también vocear en medios de transporte en las colonias. En fin, hay muchas maneras creativas e innovadoras, e incluso ni tan innovadoras, sino más bien clásicas, que buscan alcanzar a población, por ejemplo, personas adultas mayores, en fin, comunicando información en torno a la pandemia por distintos medios, ¿no? En ese sentido, también otro de los compromisos del decálogo es promover y difundir justo las acciones de apertura, también la transparencia proactiva, generar información que combata corrupción. Y el 10º punto de los compromisos del decálogo es habilitar en micrositios justo la transparencia y las cuentas sobre los donativos y el uso de recursos presupuestales. Es indispensable tener justo presupuestos abiertos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta caja de herramientas que es como un concentrado de cómo visibilizar la información, la van a encontrar también en los medios, en el sitio web institucional del Info y por supuesto en las redes sociales tanto del Info como de Estado Abierto, e incluso la idea de poder dar una continuidad a nivel del Sistema Nacional de Transparencia a través de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva que coordino, es poner a disposición de todos los garantes esta caja de herramientas. ¿Para qué? Para justo poder visibilizar el cómo aterrizar desde las medidas de cuidado, los programas y acciones sociales, los padrones de beneficiarios, cómo transparentar contrataciones, que se requiere en materia, por ejemplo, de accesibilidad. La idea es que cualquier persona pública o privada pueda hacer uso de esta caja de herramientas. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué se necesita en los micrositios? Algo que es fundamental es no estar quizá, bueno, 1, tener buscadores, 2, quizá no estar dándole clic al 10º clic, ya sea desesperó uno y no encontramos la información, de tal manera que si ahorita que estamos viviendo en la pandemia e incluso posterior a ella, ya en la recuperación, podemos visibilizar la información en incluso nubes, en carrusel, de manera que las personas que visiten los sitios oficiales y públicos puedan encontrarla muy fácilmente, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí nos interesa mucho dar algunos ejemplos también de buenas prácticas que hemos detectado en el caso de la Ciudad de México sobre micrositios que son más amigables o más completos o que tienen información más actualizada o mayormente focalizada a determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, se ha tenido un desglose de cómo están los espacios en la atención hospitalaria, ¿no? De la alcaldía, ¿no? Cómo podemos ir también desglosando en materia de contrataciones. También tienen un buen detalle en el caso de Miguel Hidalgo. Ahora,
Nada más también contextualizo, esta caja de herramientas es un PDF en el que cualquier persona va a poder ir dando clic y navegar y está hipervinculado para que puedan visitar los sitios que estamos justo comentando. De tal manera que en estas miras de poder hacer visible, pero también amigable y al alcance de las personas, en este caso de ustedes como sujetos obligados de la Ciudad de México, lo puedan utilizar para tener ejemplos y entonces ahí detonar su propia información. Si pasamos a la siguiente, por favor. En este caso también, desde el área de estado abierto que coordino en el Info, hacemos un monitoreo de manera permanente desde el año pasado de qué información en transparencia proactiva hay en el caso de la pandemia sobre COVID. Y también tenemos muy buenos ejemplos de cómo visibilizar información y sobre todo alcanzarlo a las personas que más lo necesitan. En este caso, por ejemplo, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos tiene un micrositio de ciencia y coronavirus, cómo poder entender y sobre todo para una población muy focalizada como es niñas y niños. De tal manera que esto también se puede aprovechar las emergencias para generar conocimiento. El entendimiento justo lo que implica es poder generar igual mayores medidas de cuidado y protección, y eso implica prevención, de tal manera que este micrositio en particular lo que permite ejemplificar es justo que la información nos va también empoderando, o sea, no nada más es algo reactivo, sino también puede visibilizar las distintas facultades que cada institución pública tiene en su haber. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo puede ser útil las instituciones públicas en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, aquí les dejamos ese ejemplo que también es algo muy, muy consultable. Si pasamos a la siguiente, gracias. En el caso de medidas de cuidado, lo que observamos es que fue lo principal que se fue detonando a lo largo, en el transcurso de la pandemia, ¿no? Principalmente se visibilizaba cómo prevenir, si te contagias, dónde acudir. Y me parece que aquí me gustaría mucho comentar que un área de oportunidad es, una vez que estamos contagiadas, qué información necesitamos para poder recuperar la salud, para poder justo elevar sistema inmunológico, en fin. Y no solamente compete al área de salud ese tipo de información, sino justo dentro de las medidas de cuidado y de los programas que se han derivado en apoyo a las personas que han tenido COVID, los programas sociales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer uso, acceso a ellos si es que estamos en las condiciones y que sea parte de nuestro cuidado posterior? De tal manera que aquí justo no, sí, pasamos a la siguiente, está súper bien, muchas gracias. Un ejemplo que hemos visto de formatos accesibles, de fácil lectura, incluso que utilizan los videos para poder difundir información. No todos estamos y tenemos el privilegio de dar lectura, sino también necesitamos hacer uso de los audios para personas que así lo necesitan con distintos tipos de discapacidades. Y en ese sentido, CEPIADET ha hecho uso, por ejemplo, de difundir este tipo de información de cuidados en Oaxaca, en municipios de Oaxaca. Es uno de los adoptantes de este decálogo y que ha llevado distintas medidas en estos medios alternativos que no son los digitales para acercar la información incluso en medios y en lenguas indígenas, ¿no? También tenemos el Instituto de Personas con Discapacidad, en el caso de la Ciudad de México, que tiene información súper valiosa y bueno, ahí dejamos justo el ejemplo. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos de programas y acciones sociales, justo tenemos que de manera proactiva se puede llegar a detallar cuál es el nombre y el tipo de programa
de acción social que se deriva para durante la pandemia. ¿Cuál es el periodo de vigencia, los objetivos y alcances? ¿Cuál es el monto aprobado? ¿Cómo podemos acceder a estos programas y acciones sociales? ¿Cuál es el vínculo de la convocatoria? Muchas veces lo que hemos detectado es que en el caso de programas y acciones sociales en torno a COVID, regularmente publican únicamente el vínculo a la Gaceta Oficial, donde se deriva ese programa, pero no necesariamente viene el ABC de cómo acceder a ellos o difundir a qué público y a qué grupo poblacional va enfocado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos justo generar legitimidad en el uso de los recursos, queremos tener mayor alcance a la población que más requiere de estos recursos, pues entre más desglosado tengamos esa información en los micrositios, va a ser mucho más útil e incluso en la posterior evaluación del uso de los recursos de estos programas y acciones, pueden tenerse una serie de buenas prácticas e incluso contribuye a la legitimidad de la toma de decisiones y al uso de los recursos justo con nitidez, con integridad, con prevención de corrupción. De tal manera que aquí uno de los énfasis que hemos puesto en torno a los programas ha sido de quiénes son las personas beneficiarias. ¿Hay o no esa información? Y es algo, digo, ha sido un requerimiento y una exigencia a voces de cómo utilizamos los recursos y cómo sí podemos decir que lo estamos utilizando bien y de manera adecuada y oportuna. De tal manera que en este sentido, también lo que sugerimos es que hay un desglose, por ejemplo, por edad, por sexo, quiénes son las personas beneficiarias en torno a la razón social también, o sea, porque muchas veces podemos tener distintas beneficiarios tanto de instituciones públicas como de personas particulares, ¿no? Si podemos a la siguiente pasar. Y en términos, igual, uno de los compromisos del decálogo ha sido tener un zoom en contrataciones y aquí también damos un avance de que información es muy útil, ¿no? Como el número de pedido de contrato, la fecha, en fin, aquí lo van a poder revisar ustedes con exhaustividad. Al siguiente, por favor, si podemos pasar. Sobre todo, esto me interesa mucho irnos pues más rapidito a los ejemplos, ¿no? De buenas prácticas. En este caso, el Museo del Estanquillo y el Fondo de Desarrollo Social tienen un muy buen desglose en materia de contrataciones, ¿no? Ahí van a poder ustedes navegar de tal manera que puedan detectar estas buenas prácticas. A la siguiente, por favor. También lo que tenemos es justo de la revisión que hemos hecho en materia de transparencia proactiva y ahí hay toda una campaña que vamos a desglosar de qué implica transparencia proactiva y en las redes sociales de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional arrancaremos justo una campaña para poder impulsar la sensibilización de qué implica transparencia proactiva. Y en ese sentido, por ejemplo, entramos en el Centro de Comando de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5 de la Ciudad de México, tiene un micrositio especializado en torno a la pandemia que es también muy, muy jugoso en términos de contrataciones. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos de solicitudes de información, también es bien importante desglosar en torno a la información que pregunten sobre COVID, sacar cuáles son las preguntas frecuentes y lo que les comentaba previamente, cómo se puede detonar campañas de comunicación institucional que puedan visibilizar lo que ya se está respondiendo para que quizá no lo vuelvan a preguntar y sí lo consulten de ahí. De tal manera que incluso ya si posterior en cada sujeto obligado hacen un análisis del propio uso del sitio web que tengan
será mucho mejor presumir el número de clics, de bajar información que de solicitudes de información. ¿Por qué? Porque finalmente están de manera proactiva justo visibilizando lo que ya les preguntaron y hacer uso de la información y generar incluso mucho más audiencias en sus portales. Si podemos pasar a la siguiente, no sé, tengo creo que 5 minutitos para cerrar, ¿verdad? Ejemplos de solicitudes de información. En este caso, por ejemplo, detectamos en la alcaldía Coyoacán, hay incluso una modalidad de poder descargar todas las solicitudes de información que les han presentado en materia de COVID, de tal manera que puedan justo revisar qué es lo que se ha respondido. Y ahí está el ejemplo. A la siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, también es otra buena práctica que se tiene sobre visibilizar lo que se ha respondido en materia de información en torno a COVID. La siguiente, por favor. También tenemos Álvaro Obregón, si podemos pasar un poquito más rápido. En materia de accesibilidad, una de las cosas que también hemos detectado es que la pandemia nos ha puesto en pausa en distintas funciones institucionales y eso a nivel mundial. En el caso concreto, lo que hemos detectado es que, por ejemplo, hay un mecanismo de dar audiencias virtuales, ¿no? Y una de estas buenas prácticas se implementó por parte de la Jefatura de Gobierno de la ciudad, de tal manera que no sea necesario justo acudir in situ para poder ser escuchado y detectado y expuesto una necesidad. De tal manera que las audiencias virtuales es otra área de oportunidad que tendríamos que tomar todas las instituciones públicas para poder solventar en la medida de nuestras capacidades, justo con el resguardo de las personas, en fin, servidoras públicas y también de las personas que requieren externar una necesidad, de poder tener esta comunicación con la autoridad, ¿no? En ese caso también, por ejemplo, CEPI, en cuanto al uso de medios alternativos, tiene una radio digital que también comunica en lenguas indígenas, que está increíble para, sobre todo, los grupos que habitan la Ciudad de México o que son usuarios transitan, digamos, por la capital del país, ¿no? Y ahí también dan distintas información en torno a los cuidados de la pandemia. Y bueno, en ese sentido, el uso justo de esta caja de herramientas implica empezar a jugar con la información, empezar no solo a decir cuánto falta, porque sí nos falta muchísimo a nivel mundial en materia de información. Sí requerimos terminar con esta pausa, con esta cuarentena, en fin, pero también necesitamos asegurar, por supuesto, las condiciones de salud, de trabajo en remoto, de digitalización de información. En ese sentido, lo que hemos detectado también en el avance de este proyecto de apertura en COVID-19, que incluso hemos venido trabajando a nivel internacional con algunos otros países, es que cuáles son las recomendaciones y qué sugerimos, ¿no? Justo hacer una selección de la información de qué tan relevante es la información que queremos dar a conocer para las necesidades que tenemos detectadas de las personas, ¿no? Que la información también permita conocer y comprender las actividades que se realizan en cualquier ámbito. Institución pública, que hay toda una diversidad por ser poder judicial, legislativo, autónomos, ejecutivos, en fin. Por ejemplo, cómo se puede aprovechar, generar, y este encuentro entre capacitación y Estado abierto es una muestra de ello, para poder abonar a la cultura de transparencia proactiva, a la rendición de cuentas, y también poder inhibir, por supuesto, los actos de corrupción. Parte también de las recomendaciones y sugerencias, sobre todo de la importancia de implementar este decálogo para aquellas
instituciones y sujetos obligados que quieran hacer uso de él, o sea, por supuesto que quedamos a disposición en estado abierto para poder hacer ese vínculo y facilitarles medidas e ideas, ¿no? Para poder rebotar, en fin. Aquí algo muy importante es también actualizar con cierta periodicidad la información. Si tenemos mucha información y está caduca en medio de una emergencia, no puede llegar a generar confusión. De tal manera que aquí también requerimos una ponderación, un criterio y una sensibilidad de justo poder ir actualizando esta información. Ahora, también es bien importante que en ese sentido seamos claras en las fechas de actualización de la información para que si se toman decisiones en torno a ello, sea con toda responsabilidad de parte de quien está generando esa información, de poder dar esos pormenores, ¿no? Otra de las cosas que nosotros sugerimos es que la información sobre los gastos realizados también tengan un origen muy transparente, ¿no? ¿De dónde vino ese recurso? ¿Fueron de donaciones públicas, de transferencias del propio presupuesto o vinieron del presupuesto federal? En fin, sí ser muy nítidos en esto, porque me parece que en términos de la pandemia tenemos que contar con un uso muy pulcro de los recursos, cualquiera, digo, la proporción de los mismos no implica justo la responsabilidad, ¿no? O sea, así sea un centavo, hay que sea un centavo bien ubicado de dónde fue y a quién llegó, ¿no? Y en ese sentido, publicar también otra de las recomendaciones que realizamos, el acceso a los documentos es fundamental, no retirar la información, porque también tenemos que generar una memoria histórica de qué sí hicimos, de qué sí trabajamos, de con qué sí contamos, para que después de la pandemia podamos decir sí, logramos conseguir visibilizar lo que trabajamos y entonces generar buenas prácticas hacia al final, ¿no? Me parece que, no sé si con esta última, bueno, aquí es la última infografía que acercamos, que es que en materia de Ciudad de México sabemos que hasta la fecha estamos próximas a actualizar el padrón de sujetos obligados, pero a la fecha hay 147 y de estos 147 hay 44 sujetos obligados que no tienen información de nada sobre COVID y hay otros que sí van desglosando, ¿no? Como quienes tienen incluso elementos de apertura, que son 6, quienes no cuentan con un portal institucional son 9, dentro de esos partidos políticos que ya de hecho están en proceso de desincorporación del padrón, pero en transparencia proactiva, que tienen incluso matices de información focalizada, están 27. Estaría buenísimo que esos 27 se incrementaran, ¿no? ¿Por qué? Porque insistimos, o sea, mientras más información localizada, focalizada a grupos específicos y con edades determinadas tengamos, pues vamos a darle un mayor aprovechamiento de la información que tenemos en nuestro radar. De tal manera que, bueno, hasta aquí terminaría mi participación. Que esta información, reitero, la vamos a proporcionar también y lo alcanzaremos vía correo electrónico y también la podrán descargar en los sitios web, en el sitio web del Info y en las redes sociales haremos la campaña de difusión que amerita. Esperemos pues haber sido útiles y de cualquier manera pues seguimos en comunicación. Muchas gracias Marina por esta oportunidad y por supuesto al área de capacitación. Encantada de estar por aquí con ustedes. Muchas gracias y a todo el equipo del Info, Estado Abierto. En fin, cualquier pregunta, ando por acá. Muchas gracias, Carmen. Gracias, comisionada, por su presentación. A continuación va a dar inicio la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos de favor solicitar el uso de la palabra una vez concluida su participación.
Se solicita nuevamente apaguen sus micrófonos. Para los que no cuenten con micrófono, podrán realizar sus preguntas por medio del chat. También les pedimos a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom se renombren, es decir, pongan su nombre completo para el registro del evento. Adelante, vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Le dejo el uso de la voz a las comisionadas. Adelante. Gracias, querido José Luis. Aquí hay una ya en la entrada el chat que dice que si adoptaron un compromiso en 2020, si siguen dando continuidad. Ahí ya mencionaron que sí, pero no sé si quieras ahondar alguna cosa, Carmen, o hay alguien más que quiera ahorita preguntar y juntamos varias. No les veo las manos alzadas. Si no, prendan su micro e interrumpan, ¿no? Bueno, varios de los de aquí que los quiero yo felicitar, varios están en la presentación de la comisionada Nava, que adoptaron y han hecho una buena labor, con lo cual claro que se puede trabajar. Si quieres, con esa, Carmen, en principio, y gracias. Sí, gracias, Marina. Qué buena pregunta que hacen, porque justo sí, o sea, la idea no solo, digamos, es adoptar un compromiso, sino incluso en la adopción poder tener su propia maduración de cómo lo estamos adoptando. Incluso por acá le pediría a Aldo o al equipo de Estado Abierto si pudiera facilitar el link para que quienes no han hecho adopciones puedan adoptarlo. Y nosotros vamos a refrescar esa información también en las redes sociales para que lo puedan pescar de nuevo. Y la idea es que, doy el ejemplo de cómo nosotros desde Estado Abierto hicimos la adopción, de justo visibilizar cómo vamos dando avance a la aplicación de programas y apoyos sociales, del uso presupuestal en torno a COVID en la Ciudad de México. De tal manera que lo que hicimos fue hacer distintos monitoreos, tanto iniciales y lo hacemos de manera permanente, para poder dar cuenta del avance, de qué tanta información hay. Y ahí lo que hemos detectado es que ha habido una buena cantidad del uso de recursos que se han ido a apoyos en pandemia, y que no necesariamente hay, por ejemplo, padrón de sujetos de beneficiarios, ¿no? En ese sentido, lo que vamos detectando es que hay cada vez más información y el compromiso de la adopción continúa, y de hecho va a continuar en el 2021, ¿no? De tal manera que las adopciones que ustedes realicen, incluso si ya, por ejemplo, terminaron con una y quieren hacer alguna otra adopción, puedan adoptar más áreas del decálogo. De tal manera que nosotros hacemos cortes bimestrales desde el Info de la ciudad y lo damos a conocer, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Canadá y en una red internacional de acceso a la información, estamos poniendo a disposición este decálogo vigente, ¿no? Y estará en los cortes periódicos que acerquemos. Muchas gracias, Carmen. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No es obligado. Aprovechando en lo que se animan, comentarles en este esfuerzo del área de Estado Abierto y de la situación del decálogo, que adicional nosotros pues les haremos llegar a los que no pudieron estar aquí, ustedes pues digamos esa liga, si les parece bien también por correo electrónico, y tú estás de acuerdo, Carmen, también para que ellos lo puedan ahí tener, ¿no? Irla socializando. Y esto es un tema, como bien dice la comisionada, más allá de esta coyuntura, o sea, es un tema de trabajo de prevención, de cómo enfrentar y qué pasa después en determinadas situaciones de emergencia. Y creo que es importante más que lo vean no como un tema, digamos, de mayor cuestiones que hacer, sino como un área de oportunidad, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque tiene una visibilidad también hacia afuera y fortalece a sus instituciones. Es decir, en la medida en que nosotros hacemos más cosas frente a esta situación que a todos nos duele, es más fácil que mostremos quiénes somos y nuestro trabajo. Es decir, saber qué hace cada institución, que por el nombre a veces no la ubicamos o la podemos confundir. Y hay varias que están aquí que ya pusieron de ejemplo, que deben de sentirse muy contentas que estuvieron, les digo, ahí en la presentación, y que han hecho esa labor y que ha servido a las personas. Es una manera de incidir en las esferas de las personas, de mantener esa confianza, les decía, que las vean en otros sitios, o sea, digamos, en otros países, en otras redes, ¿no? Y eso pues genera que nuestro trabajo, cada uno de ustedes, que siempre lo sostengo cuando los veo y me da mucho gusto saludarlos, son muy comprometidos
ya el tema de hacer formación y perseguir a los suyos para esa formación ya es mucho, nos ayuda mucho aquí. Entonces, en esta parte creo que es importante hacer eso, ¿no? Hacer eso ayudará no solo a fortalecer a sus instituciones, sino es parte del servicio público que hacemos y eso muestra una serie de cosas de ayuda en una situación tan complicada de emergencia y no de ayuda de bondad, porque nosotros tenemos la obligación, digamos, de hacer servicio público, sino de querer construir, me explico, en el mejor de los sentidos. Y eso creo que es importante, así que felicito a los que ya se han sumado y por eso esta labor no es que queda de ya no lo hicimos en 2020, ¿no? Pues desafortunadamente sigue, pero aún acabando, creo que es importante mantenerlo y consolidarlo, no solo por tema de archivos, sino porque nos da una experiencia para cualquier situación de emergencia. No sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Sé que es nuevo esto, digamos que lo hayan oído ya algunas veces, pero no, siempre estará abierto el canal, no se preocupen si no preguntan ahora. Creo que hay alguien por ahí, adelante, que prendió su micro, ¿no? Sí, yo. Adelante. Soy Alejandra Martínez del Mecanismo de Protección a Periodistas. Alejandra, qué bueno. En cuanto al micrositio, nosotros pues somos un ente muy pequeño, con recursos limitados, este año pues también. Entonces el recurso que nosotros tenemos no nos alcanza para generar un micrositio. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es tratar de difundir de manera constante la información que se está generando de manera oficial en las páginas de gobierno en nuestro sitio, ¿no? En los inicios los flyers, las notas. Entonces, de esta manera, en el área de transparencia también insertamos, tenemos el decálogo, los acuerdos, la información que se genera, ¿no? Entonces, no contamos como tal con un micrositio, pero sí tratamos de adecuar nuestra página para que esté lo más completa posible, ¿no? Muchas gracias, Ale. Y eso es lo que... Si me permites, Carmen, ahí una mención rápidamente. A ver si no estoy diciendo una tontería, tú me corriges. Pero yo pensaría que esfuerzos como el de Alejandra, si Alejandra, ustedes no han adoptado un compromiso, lo pueden adoptar con eso. O sea, digamos, no necesitas tener todos los recursos mundiales, ¿no? Digamos, para lograr visibilizar, se podría decir, estoy trabajando a través de dar difusión en Twitter, que ustedes tienen ahí. O sea, digamos, siempre los canales, lo importante es la información, ¿no? Que esa situación que tú manifiestas. Y además también no olviden que cada uno, en el caso del mecanismo, tiene también su grupo de trabajo, es decir, su sector al que se dirige. Entonces también no necesitan llegar a toda la población porque si no podemos decir, ¡ah, qué miedo, no puedo! No, pues con los sectores que crean que incide más o el que es un nicho, por llamarlo de alguna manera. El punto es sumar, todo suma, como dice la comisionada. Adelante, Carmen, para complementar. Sí, muchas gracias, Marina. Definitivamente todo suma. O sea, nosotros hemos tenido registros incluso de estudiantes, por ejemplo, de posgrado, así de personales. O sea, no es de que la institución donde se estudia arropa el decálogo y lo lleva a cabo. O sea, al final es justo. O sea, en la medida de los recursos que tengamos a mano, de la posibilidad de incluso dedicarle algunos minutos, horas, en fin, a la semana para poder hacer difusión. En fin, o sea, realmente aquí no implica una comparativa entre qué tantos recursos o esfuerzo implica la adopción, sino más bien la intención de poder monitorear un pedacito o difundir justo algo del decálogo, ¿no? De tal manera que el alcance ustedes mismas lo determinan desde donde se encuentren, ¿no? En ese sentido, por eso siempre me gusta mucho hacer el llamado a seamos creativas, innovemos. Me parece que en este sentido, y justo pues la pandemia nos ha puesto en esa coyuntura, en esa posibilidad de conectarnos con cualquier persona que lleve, digamos, la misma intención que nosotros desde cualquier parte del mundo para poder vincularnos y llevar pues mayor fortaleza en los temas que tengamos en el radar. Y en ese sentido, pues el decálogo de apertura en COVID-19
sí es fundamental que podamos seguirlo moviendo. Y lo vinculo, si me permites, Marina, con también compartir uno de los trabajos que llevamos de manera también permanente desde prácticamente 2019, que es justo en la construcción del protocolo de apertura y transparencia ante emergencias, ¿no? ¿Y por qué se teje? Porque justo lo que nos ha enseñado, sobre todo la capital del país, es que si nos tiembla, si pasa lo que nos pase, ¿cómo podemos prever en sí tener información y no estar hablando de costos públicos a toro pasado, ¿no? Entonces, ese protocolo de apertura y transparencia ante emergencia se vincula directamente con la pandemia porque muchas de las etapas de prevención del durante la emergencia y del posterior a ella es lo que esperamos detonarlo y presentarlo en algunos meses. Incluso, pues, lo comento porque justo ahí también se tejen distintos esfuerzos con distintas instituciones, tanto a nivel nacional, federal, como local, ¿no? Y ustedes, parte de algunos sujetos obligados en la Ciudad de México, también están en ese carril de protocolo. ¿Para qué? Para justo poder detectar y detonar y dejar como un legado de qué sí podemos activar en la medida de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy bueno, pues aprovechar estas coyunturas y pues sumar inteligencia colectiva, que es lo que creo que hay bastante en el caso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Carmen. Pues si les parece bien, para ya no quitar más tiempo de la hora que nos hicieron este favor de tener aquí presente, pues estaríamos pues cerrando. No sé si quieras decir Sí, perdón. Yo quisiera aclarar sobre una pregunta que hay en el chat. Nada más como aclarar los alcances, porque nos pregunta Beli Rodarte si es posible compartir qué capacitación específica sobre manejo y control de plataformas hay. Y aquí nada más la aclaración es sobre las plataformas, si es sobre el CIGEMI y sobre el CIPOT nada más, o si tiene ella alguna inquietud también en relación con este tema. No sé si ella nos pudiera aclarar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿me escuchan? Sí, adelante. Mucho gusto, mi nombre es Beli Rodarte, soy de la Agencia de Atención Animal. Sí. Mi pregunta era enfocada a que nosotros recientemente, la persona que se encargaba de la unidad de transparencia salió del cargo. Entonces, nos preocupa un poco el tema porque las personas que asumimos la unidad de transparencia no conocemos totalmente sobre cómo manejar debidamente las plataformas donde llegan las solicitudes de información. Entonces, era eso más que nada mi pregunta. Si había alguien con quien nos podamos comunicar para que nos den capacitación vía Zoom o alguna de estas plataformas. Gracias. Sí, gracias, Beli. Sí, yo creo que eso, no sé si con la dirección de capacitación, Laura, y se puede, das una petición tú por correo y se trabaja eso. No te preocupes, que para eso estamos, ¿sale? Bueno, pues gracias, Beli. Si les parece bien, bueno, digamos, yo con eso cerraría. No sé si quieras dar en un minuto, querida Carmen, un mensaje de cierre final antes de despedirnos. Sí, muchas gracias, Marina. Pues encantada de verles. Espero que se encuentren bien y si hemos estado todas en crisis, pues que podamos remontar en salud, en que esta pandemia nos dé la suficiente creatividad y asertividad institucional para poder contribuir a tener más información, más transparencia, más apertura institucional. Lo que necesiten todas y todos, estamos encantados de la vida en materia de estado abierto y transparencia proactiva. Y pues muchas gracias por el espacio, por su tiempo. Muchas gracias, Marina, y a todos los equipos distintos del Info por la oportunidad. Muchas gracias, querida Carmen. Igual despedirme, agradecerle su tiempo, su disposición. Les vamos a hacer llegar la información. No echen en saco roto esta
charla. Esta charla tiene un sentido que los fortalece como instituciones y por supuesto nos acerca con la ciudadanía. Felicidades a los que ya están trabajando eso y el resto, por supuesto, nunca es tarde para iniciar y al contrario, estamos en la principal ciudad del país donde tenemos ese compromiso de hacer llegar la información. Seguimos con las actividades de capacitación, eso ya saben que aquí está a la puerta. Por otro lado está también todas las asesorías que necesiten especializadas para portales con el área de estado abierto, más otros avisos, ¿no? Y pues encantada, Carmen, de haber hecho esta coordinación. Gracias a Laura, gracias a Aldo, gracias a todos los equipos de trabajo por esta reunión y a ustedes por su tiempo, esperando que se encuentren bien. Así que no apaguen sus cámaras, déjenlas prendidas para que tomemos nuestra foto oficial de esta reunión y nos podamos despedir deseándoles salud en sus casas. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Muchas gracias, comisionada. Invitamos a las personas asistentes que nos acompañan en la sala de Zoom a prender sus cámaras para la foto del evento. Unos segundos más. Un segundito más, ya que somos muchos los que estamos en la sala. Un segundito. Muy bien, muchas gracias. De esta manera concluye la reunión de trabajo Compromisos de Capacitación, socializando el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19. Agradecemos a todas y todos su asistencia. Que tengan un buen día. Muy buen día a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, comisionadas. Muchas gracias por la sesión. Muchas gracias. Excelente día. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias, directora. Gracias. Adiós. Este fin de semana. Bye. Hasta luego. Comisionadas, un gusto verlas y saludarlas, aunque sea por este medio. Espero que se encuentren muy bien y que, bueno, esto siga así. Hasta luego.